Vamos a conocer a Andrea, vamos a conocer la historia de Andrea. Ella ahí estamos viendo la foto, después de 25 años logró reencontrarse con quien es su madre biológica. Ella se entera aproximadamente a los 7 años, vamos a preguntarle bien a ella cómo fue y cuándo fue, a través de una charla que escucha de su padre adoptivo, digamos, y un primo que intentaba ofrecerle otro bebé. O sea que ahí ella se entera que su historia, que ella creía que era, no era tal. Así que vamos a conocer a Andrea. Andrea, hola, ¿estás por ahí? Hola, André. Hola, ¿cómo estás, Majo? Hola, André. Andrea, a ver, contanos un poco cómo fue tu historia, cómo es tu historia y en qué momento te enterás que quien vos considerabas tu papá no era tu papá de sangre, por decirlo, era tu papá adoptivo, digamos. Bueno, mirá, como la mayoría de estos casos, uno siempre tiene, viste, ¿Algo ahí? sospechas, Mm, va sintiendo, viste, que hay identificaciones que no las haces, pero bueno, uno va creciendo, va preguntando, porque no hay fotos, y bueno, siempre hubieron contestaciones distintas, porque yo nací en General Pico, en La Pampa, ajá, donde mi padre de crianza tenía familia, y nosotros siempre vivimos acá en Zona Sur, en la localidad de Gleu. Me ajá. decían que por una cuestión de trabajo, en otras ocasiones porque iban a visitar a un familiar, y bueno, justo mi madre se descompuso allá y nací ahí. Fue Bien. quedando. Después empecé la primaria, viste, y como siempre, más en aquellas épocas, creo que no había tanta conciencia de lo que hablaban los adultos y los niños repetían. Mm, Eh, ya en primer grado me acuerdo de que me habían dicho, no, vos sos adoptada, o vos no tenés a tus verdaderos papás, viste, cosas bastante crueles que yo, como cualquier chiquito, llegué llorando, viste, ajá. con toda una carga emocional y preguntando, y claramente me lo negaban mis padres. Y eso, André, te lo decían en la escuela por una cuestión de que los chicos a veces dicen cosas crueles, porque viste que hay mucha fantasía y hay mucho esto, no, callate, que vos sos adoptada, digo, no sé cómo será ahora, pero cuando nosotros éramos chicos Sí, se, sí, era se una maldad que jodía se con eso, era decía. una maldad digo, ¿te lo decían por maldad y a vos te quedaba Sí. resonando en algún lugar? Digo, porque Totalmente. me parece interesante esto que vos decís, porque nos ha pasado con otras personas que hemos hablado, eh, que siempre hay algo cuando uno empieza como a ir a fondo, donde una no se siente identificada con la familia a la cual pertenece, ¿no? Y que después Totalmente. el 99% de esos casos resultan historias como la tuya. Exacto, yo siempre digo que, viste, en algún momento uno cree que es la genética, este famoso palabra que uno dice, la sangre siempre tira, Sí. o respuesta de capaz un montón de situaciones que uno empieza a ver que en la familia capaz un poquito más abierta de lo que es mamá y papá, hay ciertos, viste, resquemores, hay ciertas diferencias, como quien diría. En mi caso, bueno, yo creo que en la primaria sí ha sido, vivíamos otra época, yo creo que a veces los chicos, si bien estaban presentes, uno creía que los chicos no repetían ciertas situaciones, y las peleas a veces de los grandes, de vecinos, de gente conocida, intervenían en esto de los chicos, y se utilizaba mucho como, obviamente, como un insulto. Claro, La palabra bastardo, hemos sí, peleado años, Andrea, años con esta palabra. Sí. sí, una Andrea, cosa ¿y en qué horrible. momento decidiste hablar con tus padres adoptivos o cómo encaraste el tema o fueron ellos los que hablaron con vos? ¿Cómo empezó a desenredarse todo esto? Bueno, como decía Mascu, a los 7 años, Ujú. cuando yo preguntaba, hasta los 7 años Te me decían, negaban todo. A los 7 años viene un familiar, un primo. Imagínate que mis primos tienen hoy en día 70 y tantos de años. Claro. Mi te padre, llevan si mucho, viviera, claro, tendría 100 años. Tenemos una diferencia muy grande Muy de edad. grande. Y una noche viene este familiar hablando en lo que era el comedor de mi casa, y directamente le viene a ofrecer un niño que supuestamente habían dejado ¿Mm? abandonado en el hospital de General Pico. Pero vos eras muy Eh, chiquitita, 7 años nada más 7 años. tenías. Y viviste Bueno, toda esa yo situación.
Yo creo que los chicos que no tenemos en claro ciertas cosas y sentimos mucho, nos volvemos como muy permeables y como muy siempre atentos a ciertas Claro. cosas que se encuentran en la familia. Claro, sí, como No ávidos solo- de información, como que Búsqueda de esa identidad. intuición, querés cubrir lo que intuís de alguna manera, aunque sea inconscientemente, me imagino. Exacto, no tenés los mecanismos porque sos un niño, Chiquita. pero sí empezás a tomar todo de otra manera. Bueno, después de ese ofrecimiento, donde yo confirmo cuando mi padre le dice que no quería tener problemas y mi primo le dice, con ella no tuviste ningún problema, Ay, jamás la mi amor. reclamó nadie. Yo siempre digo, no recuerdo cómo llegué a mi habitación y casi te podría decir que no recuerdo qué pasó hasta los 9, 10 años, el tema no lo volví a tocar. No, Ahora, pero no volví a- perdón, te interrumpo solo un segundito, Andrea, por, Sí, sí, sí. por algo muy, muy importante, que es que, digamos, hay muchas maneras de adoptar y de adoptar incluso de manera irregular. Quiero decir, quien fue tu padre adoptivo supo siempre que más allá de estar haciéndolo de manera irregular, el lugar de donde venían estos bebés era como mínimo un lugar del que no se podía hablar. Digamos, que había algo raro, que había algo oscuro y que había algo que no se podía decir. Por eso él mismo tenía miedo Claro. de esas Totalmente. adopciones. Claro. Totalmente. Vos fuiste abuela, no sé si te hiciste un ADN, si en algún momento Sí. pensaste que podrías ser hija de desaparecidos. Yo nací el septiembre del 76, o sea Claro. que sí o sí Cerraba todo. todo se asimilaba, claro. Yo lo comento siempre, para mí empezar a escuchar Había muchos bebés abuelas, apropiados. Totalmente, totalmente. Nosotros las personas que no pertenecemos a la última dictadura militar en el sentido de apropiaciones militares, siempre tenemos que despegar este tema de abuelas. Pero yo siempre digo que es real, abuelas a nosotros, al menos en mi caso personal, me hizo preguntar y entender quién era y buscar esa respuesta que me pertenecía, aprender desde muy chica lo que era un derecho. Yo fui abuela, yo tengo uno de los primeros expedientes, siempre expectativa y claramente dio negativo. Ahí tenía que empezar teniendo 21 años, 22, un nuevo camino, Mi amor. ya con mi padre de crianza fallecido cuando tenía 15 años, con una madre de crianza que no era la mejor relación, donde ella se había ido y yo muchos datos no tenía, solamente tenía ese dato, que había nacido en General Pico y que dentro de la familia éramos 4 los chicos adoptados, entre comillas, por un mismo médico, al que claramente yo consideraba que era un médico ginecológico, un partero. Claro. Claro. Andrea, No me imaginaba. Sí. ¿y cómo emprendés esa búsqueda, digo, con tan pocos datos, sabiendo que había algo ahí en General Pico, que te fuiste para allá o por dónde arrancaste? Mira, yo arranqué, ya te digo, siendo muy chiquita, consigo mi partida de nacimiento, se la solicito a mi madre de crianza diciéndole que tenía que terminar mis estudios secundarios. Ahí mirá. por primera vez logro tener el nombre y apellido del médico y la dirección real de donde supuestamente había nacido. Ahora, pero Porque en esa partida, te interrumpo solo este segundito y seguís con lo tuyo. En esa partida tuya de nacimiento figura la partera, el médico que te trajeron a este mundo y el nombre de tu madre adoptiva. Claro. Claro, figura un nacimiento ocurrido el día que había sido en tal lugar y el médico firmante dando fe de que asistió al parto de la señora Emilia Cerdenga, que fue mi madre de crianza. Ujú. Y la única palabra que existe es la de el médico, nadie más. Por eso también pensaba, ¿me entendés? Que era un ginecólogo. Claro. Ya con esta partida, bueno, Qué delirio. comienzo Qué delirio. a llamar por teléfono al hospital donde supuestamente Trabajó. cuando mi padre muere y mi madre de crianza empieza como a contar algo, me decía que nací en el hospital de Pico. Llamo al hospital, en el hospital prácticamente se burlaron cuando doy el nombre del médico, como diciendo que yo estaba muy equivocada, que ese no era la dirección que estaba dando y que el doctor ya fallecido no podría haber firmado
una partida de nacimiento porque él era un pediatra, era el pediatra más conocido de General Pico. ¿Qué pasaba mientras vos crecías y no entendías? Uno empieza a buscar cosas de su identidad, a encontrarse en algunas cuestiones con los familiares, porque tu mamá de crianza no había estado embarazada y tenía una partida que hizo pasar como de una hija nacida de ella. Exacto. Y los familiares, la mitad, o sea, los de Buenos Aires como que, bueno, quedó una adopción. Viste que acá hay un problema, no es una adopción, la adopción es legal. Claro. Esto claramente no es una adopción. Pero está como legitimado, ¿viste? La familia de acá, listo. La chiquita que adoptaron, la familia de La Pampa, a medida que yo fui creciendo y preguntando y queriendo saber un poco más, se fueron claramente alejando todos por el miedo también de las preguntas sobre sus hijos. Yo terminé a los 15 años absolutamente sola, con mi padre fallecido, con mi madre yéndose y muy chica haciendo mi vida como pude, reconstruyéndola desde una soledad absoluta. Andrea, ¿y finalmente pudiste llegar a ese médico al que había firmado tu partida de nacimiento? ¿Qué te dijo él? ¿Cómo siguió la historia? Mirá, te estoy hablando desde el año, ponele, ya te estoy hablando del año 97 y habré llegado recién a tener un contacto directo con él en el año 2002-2003. Siempre ahí recién lo encontraste. Ahí pudimos comunicarnos, en realidad fue mi esposo quien toma la iniciativa después de tantos años que la secretaria se negaba a pasarme con él, que nunca estaba y le dice que tenía que hablar con él porque había una chica en Buenos Aires que era su esposa, le da mis datos y que necesitaba un trasplante hepático. Fue la única forma de que la secretaria... ¡Qué buen plan! Mirá muy qué bien. capo. Bien, tu marido. De telenovela. Qué capo. Es de telenovela. Es que terminó siendo, ¿viste? Sí, lamentablemente todo muy telenovelesco y siempre digo, Jorge, ¿viste? No sé de dónde sacó esa idea ese día, como, ¿viste? Cuando decís, bueno, es la única oportunidad, no sé, es al límite. ¿Y qué te dijo el médico? Cuando estaba muerto. El médico... No. No, vivía. Lo encontró. Y entonces... Vivía. El médico vuelve de pescar, de Piedra del Águila, que estaba pescando, al día siguiente se comunica, niega todo, me confunde con una familiar que tenemos el mismo nombre y apellido, ¿viste? Como que empieza a irse por la tangente, sí. Dice que jamás un hombre se había visto implicado en ningún nacimiento de un chico porque claramente él no podía firmar una partida de nacimiento. Me pide los datos, que supuestamente iba al registro civil a averiguar si es verdad lo que yo decía. Cuando me llama nuevamente me dice que sí, que es así, que claramente a él le fraguaron el sello y la firma y que ya había hablado con un juez amigo de él y que le había dicho, Carlitos, quédate tranquilo, esto no pasa nada, no hay pruebas de nada. Me dio una chapeada con mucho buena predisposición en la apariencia que tenía él. Muy amablemente, muy amable el hombre, muy educado. Muy amable. Pero no te abrió ninguna puerta, quiero decir, después de esta charla, ¿no te habilitó una pista para que puedas seguir avanzando? No, él negó siempre, me habilitó a que yo siguiera en contacto con él, que iba a ver si juntaba datos, y 1 año y medio más tarde yo viajo a General Pico con una amiga, ya ahí viajé con otro conocimiento, queriendo saber si había la posibilidad de que hubiera salido por un dato que daba mi madre de crianza, alguna nota en un diario de una criatura que había sido fallecida. Entonces empiezo ahí a mover esos hilos, me comunico con gente de Pico que me dio una mano enorme y logro encontrarme con este médico mediante un abogado. Habíamos arreglado una charla, una cita, donde cuando voy con mi amiga estamos hablando año 2003. Imagínate, no existía Facebook, no existía nada de lo que... Claro, como para saber cómo somos físicamente. Y siempre me va a quedar el recuerdo que él abre la puerta de su consultorio y lo primero que me dice es: hola chiquita, ¿viste cómo te conocí enseguida? No. Mi amiga y yo no somos tan distintas.
y ahí sentí la mentira, ¿viste? Esta ofrenda de que me estoy burlando directamente en la cara de la situación. Entonces nos sentamos, una conversación él era mucho de extender el tema, de 2 horas, donde él me juraba por sus hijos, que él jamás tuvo participación ni nada que se asemeje con un niño, confirmar una partida, que él me iba a ayudar a abrir el camino, que yo tenía que haber nacido en el hospital, a pesar de que mi partida figuraba una clínica chiquita que tenía él. Porque, obviamente, si me habían abandonado más por mis rasgos genéticos, morochita y todo, tenía que haber sido en el hospital. Ay, qué horror. No, cada vez más lindo era el médico. Ahora, No. qué siniestro, bueno. Y Andrea, ¿cómo llegás a dar con tu mamá, digamos? Este tipo en algún momento ¿cómo lográs vos dar con quién es tu mamá biológica? ¿Cómo lo encontrás? Porque, digo, todo un relato que parece imposible que vos hayas podido encontrar a tu mamá biológica, digamos, porque... Claro, cada vez te cerraban los datos. Claro, parecía que cada vez estabas más lejos, cada vez más cerca, ¿viste? Da esa sensación, ¿viste? Que llegabas a un lugar, paré, llegabas a otro lugar, paré. Es que llegó un momento que yo siempre lo dije, no sé qué día nací, no sé dónde nací, no sé tampoco si nací finalmente, porque no, la familia, todos, viste, hablar con el médico, pasaron varios años, yo le inicio una demanda por sustitución de identidad, falsificación de documento público, no prospera, bueno, ahí hay un problema con la ley que prescribe, más en aquel momento, en el año 2006, todavía la Corte no había fallado como un delito continuado, en el 2009 damos prescripta la causa, fallece mi madre de crianza, tengo un problema, un fallecimiento de un hijo al nacer. Ay, y es como que me despojé de todo, dije, viste, como bien lo decís vos, estoy dejando la vida, estoy dejando un montón de cosas por algo que cada vez existen menos puertas. Claro. Y en el 2017, increíblemente, con mucha terapia, con mucho terapeuta que me decía, el derecho a la identidad es fundamental, vos no tenés que sentirte culpable, vos acá sos la víctima, pero depende de vos poder llenar este círculo de tu vida. Increíblemente, en una página de búsqueda muy grande que hay acá en la Argentina, que se llama ¿Dónde estás?, de Facebook, Sí. veo el relato de un muchacho que nació 8 años antes que yo. Cuando lo leo que nombra a una enfermera, que era la jefa de enfermera del Hospital Centeno de aquel momento, que yo había hablado. Pero vos imaginate, entre todo esto, yo me hablé con todo médico, partera, de todos lados, que podría recordar algo en aquellos años. Creo que ya había apilado más de 40 casos de chicos que me di cuenta que no éramos los únicos, los de la familia, un montón de cosas que viste que vos decís, no era lo que uno quería, solamente quería un nombre y un apellido. Claro. ¿Y entonces cómo llegaste? Y claro, ¿cómo aparece llegaste? tu mamá? Nos juntamos con estos chicos, en 10 días terminamos haciendo una página de Facebook que se llama Busco Madre Biológica La Pampa, y empezamos a encontrar que teníamos casos donde compartíamos médicos. Porque todos eran ese grupo eran todos de La Pampa. Todos de General Pico. Casos desde 1962 hasta documentados con partida de nacimiento de 1984. Ya era una asociación ilícita de apropiadores de bebés. O sea, es una cosa tremenda. Sí, 84 ya en democracia, además. Sí, hubo identidad, apropiación de bebés. Es una cosa terrible. Hicieron esa página y... falsificación de partida de nacimiento. Vos imagínate que la partida es legal, pero tenemos a la misma persona que durante casi 25 años era la que se dedicaba a llenar estas partidas, todos con la misma letra. Chicos donde se abrió el registro civil un domingo para inscribirlos, para que se puedan ir a Buenos Aires o a Córdoba según Claro, volver de donde vení, claro. Una pregunta, ¿y el médico que vos habías visto que había firmado tu partida, al final, ¿lo habían falsificado o era él el que hacía todo el catramoya? Del médico que firmó mi partida, que nunca tenía había figurado en nada, tengo más de 45 casos. Ah, bueno. El pediatra bueno, el pediatra que era bueno, ponele.
¿no? Qué bueno Y que que la te lo justicia juro por investigue mis hijos, tanto, ¿no? Sí, no, por suerte Qué papelón. siempre presente la justicia. El Ahora, pediatra Andrea- se terminó suicidando en el año 2017. Claro. Él se termina suicidando con un escopetazo, se quita la vida. Lástima que dándome- tardó tanto. Si y hubiera lástima- matado antes, y hubiera afanado menos bebés. Y- ¿Cómo Fue fue el terrible. encuentro con tu mamá biológica? Bueno, lo de mi mamá termina siendo por tantas notas y tanto machacada en redes sociales, ¿viste? Siempre digo, habían aparecido, de todos los que buscábamos, aparecía la madre y la identidad de todos. Como Te tenía bien que de tocar a película. vos en algún momento. Sí, un poco Sí. parecía la historia de Estela, de Claro, Carlotto, Carlotto, que ¿no? cumplió 90 años Tantos la semana. nietos, claro, cumplió 90 Estela. Tantos nietos recuperados, tantos nietos, y daba la sensación que el de Estela no aparecía nunca, ¿viste? Exacto, salvando la gran Salvando las diferencia, distancias, ¿viste? cantidad de Pero- escenas. igual. Pero Siempre yo sentía lo mismo en su momento, digo, tal cual. Uno ¿cómo? quiere creer que han nacido para ser el conducto de todo eso también, si uno cree en esas cosas. ¿viste? Bueno, Y hay yo creo que misiones. es un poco lo que te ayuda a seguir en la búsqueda y a seguir apoyando a la gente. Y en un momento cuando parecía que yo ya dejaba todo, o sea, mi historia personal, por un desgaste que es propio de todo buscador, el médico antes de matarse había dado un par de pistas. Me devuelve la identidad, digamos, entre comillas, de unas personas que tenían las partidas. Sí. Y de mí me empieza a tirar algunos datos de familias que podría ser, que alguien le había dejado un anónimo, nada muy claro. Y en el año 2019, el año pasado, me llega un mensaje de alguien que necesitaba hablar conmigo, que le costaba mucho contarme algo, y tardó inclusive 1 mes y medio en poder comunicarse, Ajá. y me confirma la historia. Aseguraba en ese momento ser mi tía biológica. Qué hermoso. Y- Qué lindo. ¿Y cuándo conoces a tu mamá biológica? A mi mamá la conozco a los 2 meses, viajo a La Pampa con todo la precaución de que yo quería un ADN de por medio, ¿viste? Toda la sensación de miedo de que Claro. yo creo que Sí, siempre claro. la esperanza no se pierde, pero el miedo de que no iba a llegar también existía. Claro, claro. Cuando la vi siempre digo, fue también muy, viste, muy de película, decidir sola, decidí hacerlo una noche de manera personal. Ay, qué emoción. Y cuando nos vimos, yo la vi y no la vi. Vos sabés que lo único que escuché es su voz y la forma muy educada, muy, muy gratificante en que me recibió. Hablamos como 2 horas y media y en un momento ella se pone mal cuando me cuenta de mi padre biológico, de lo que había sucedido todo ese año previo a mi nacimiento. Y siempre digo, ahí le tomé la mano porque me di cuenta que tomaba medicación para la presión y fue la primera vez que elevo la vista cuando veo que la mano de ella era la mía. Ah, Yo tengo manos súper chiquitas y el color de piel, viste, morocha, grisáceo, y era una misma mano. Ay, qué Y ahí pude mirarla a los ojos y encontrar la identificación que digo siempre que me faltaba, eso de poder verla. abrazar. Veía fotos de mi abuela y veía a mi hija mayor. Claro. La primera vez que decía, mis hijos parecen a mí, ¿viste? Siempre Claro. se dejaban de parecer a los padres. Claro. ¿Y qué había ¿viste? pasado? ¿Por qué? ¿Por qué ella te entrega? Bueno, acá viene la historia que vuelve a este círculo de médicos que se dedicaron a esto. Ella a mí me dice que ella no me entregó. Ella tiene una relación con mi padre biológico durante un par de años. Tengo una hermana que nos llevamos 1 año y ella sufrió violencia de género, pero extremadamente. Es más, el día que antes de que naciera yo, ella estaba toda golpeada por una terrible paliza que le había propinado este hombre a ella y a mis hermanos, que ya era viuda, había quedado viuda muy jovencita, a los 24 años. Era casi, viví esperando que la matase, hasta que un día logra pedir auxilio y la hermana de ella, que es mi tía, que es con quienes quedó este pacto entre ambas, logran sacarlo, él se va, se lleva a mi hermana
la única condición para irse era llevarse a mi hermana, la vuelve a golpear y ahí mi mamá confiesa que estaba embarazada, que había ocultado el embarazo. Porque él cada vez que la vio embarazada es como que todavía era más propenso. Todo era a la peor, violencia. todo era peor. Es bastante historia, común, lamentablemente. Dale. Andrea, me quedaría hasta mañana. un placer conocerte. Gracias por tu claridad. Gracias a usted. Gracias por haber sido también el camino a que tantos chicos encontraran su identidad, que es lo más importante y lo único que tenemos. Así que gracias, Andrea. Una sola cosita, sí, Majo. obvio. Una Sí. sola cosita. Dime. Gracias a vos por visibilizarlo, porque es lo que necesitamos. Hay mucho. Cada persona que busca, y que sean conscientes que en la Argentina son 3 millones de personas las que no tienen su identidad. Y que buscamos un banco de datos genéticos para todos. Urgente. Por favor. Muchas gracias, Majo. Urgente. Gracias, Andrea, un placer. Te mando un placer. abrazo muy grande. Gracias. Igualmente. Gracias.